Los gobiernos extranjeros suelen invertir grandes sumas en bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya que son considerados una opción segura para resguardar sus reservas financieras. Sin embargo, estas inversiones no están exentas de riesgos significativos que pueden afectar su rentabilidad y estabilidad. Uno de los principales desafíos ocurre cuando las tasas de interés en Estados Unidos aumentan. En estas circunstancias, el valor de mercado de los bonos tiende a disminuir. Esto significa que, si un país necesita vender esos bonos durante un periodo de tasas elevadas, podría enfrentar pérdidas económicas considerables. Este escenario es común en tiempos de inflación, cuando los precios de bienes y servicios suben rápidamente, erosionando el valor real de las inversiones. Otro factor clave es la fluctuación del valor del dólar. Si la moneda estadounidense pierde fuerza frente a otras divisas, el valor de los bonos también se reduce al convertirlos a la moneda local del país inversor. Esto tiene un impacto especialmente significativo en economías con monedas más estables o fuertes, ya que disminuye el atractivo de mantener activos en dólares. Además, la inflación juega un rol crucial. Si la inflación en Estados Unidos supera los intereses generados por los bonos, el poder adquisitivo de las ganancias se ve afectado. En términos prácticos, aunque un país reciba intereses, ese dinero tendrá menos capacidad de compra, disminuyendo así el beneficio real de la inversión. Los riesgos políticos y geopolíticos también son un elemento a considerar. Las recurrentes disputas sobre el techo de deuda en Estados Unidos generan incertidumbre en los mercados financieros, afectando la confianza de los inversionistas. A esto se suman las crisis de liquidez, como las que suelen ocurrir durante recesiones o crisis financieras. En estos momentos, vender bonos puede implicar aceptar precios significativamente más bajos, lo que se traduce en pérdidas económicas. Países como China y Japón, que poseen grandes cantidades de bonos del Tesoro, enfrentan un desafío adicional: el riesgo de concentración. Tener una porción importante de sus reservas en un único tipo de activo puede ser problemático si la economía estadounidense enfrenta dificultades graves o si el dólar se devalúa rápidamente. En esos casos, deshacerse de estas inversiones podría convertirse en una tarea sumamente complicada. Un ejemplo interesante es Japón. En septiembre de 2024, este país era el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, este liderazgo ha estado marcado por fluctuaciones notables. En marzo del mismo año, Japón poseía aproximadamente $1.870 millones en estos bonos. Para mayo, esa cifra descendió a $1.128 millones, tras vender cerca de $60 millones en apenas unos meses. Si miramos hacia atrás en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón casi no invertía en bonos del Tesoro, ya que estaba enfocado en reconstruir su economía. No fue hasta los años 60 y 70, cuando su economía empezó a despegar, que Japón comenzó a acumular activos financieros en Estados Unidos. Para los años 80, gracias a su enorme superávit comercial, se convirtió en uno de los principales tenedores de deuda estadounidense. Incluso durante períodos de estancamiento económico, los bonos del Tesoro continuaron siendo una opción atractiva para Japón, al considerarlos un refugio seguro. Después de la crisis financiera global de 2008, Japón mantuvo su posición como uno de los principales compradores de deuda estadounidense, compitiendo constantemente con China. Estas inversiones no solo han sido una herramienta económica, sino también estratégica. Japón utiliza los bonos del Tesoro para estabilizar el valor del yen, manejar sus finanzas internacionales y fortalecer sus relaciones económicas con Estados Unidos. Sin embargo, en años recientes, los retos se han multiplicado. Las instituciones financieras japonesas, como el Norinchukin Bank, han reducido sus inversiones en bonos gubernamentales estadounidenses y europeos, optando por diversificar hacia otros activos menos expuestos a estos riesgos. Este movimiento estratégico incluye la venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos para gestionar las pérdidas financieras y proteger la estabilidad económica interna. La depreciación significativa del yen ha obligado al Ministerio de Finanzas de Japón a intervenir repetidamente en el mercado de divisas, vendiendo bonos estadounidenses para respaldar su moneda. Esta acción tiene un impacto directo en el costo de las importaciones y, por ende, en la inflación interna, ya que un yen débil encarece los productos provenientes del exterior.
Además, la reciente transición de Japón hacia tasas de interés positivas ha hecho que los bonos locales sean una opción más atractiva. Estos ofrecen rendimientos más altos con un menor riesgo cambiario, lo que ha disminuido el interés por los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esta tendencia refleja un cambio en las prioridades del país, que ahora busca reducir su exposición a activos extranjeros para fortalecer su economía interna. Japón también enfrenta desafíos económicos complejos que han moldeado sus decisiones financieras en las últimas décadas. Uno de los más preocupantes es la estanflación, una peligrosa combinación de estancamiento económico y alta inflación. Este fenómeno crea un entorno en el que los precios aumentan de manera sostenida mientras la economía no logra crecer al ritmo necesario, lo que reduce el poder adquisitivo de la población y disminuye la capacidad de inversión y consumo. Otro desafío crítico es el envejecimiento de su población. Japón es uno de los países con la mayor proporción de adultos mayores en el mundo, lo que ejerce una gran presión sobre el sistema de seguridad social y los recursos públicos. A medida que aumenta el número de jubilados, los gastos en pensiones, atención médica y servicios sociales se incrementan considerablemente, mientras que la población activa se reduce, lo que afecta negativamente la productividad y el dinamismo económico. Esta situación obliga al gobierno a destinar una parte significativa de su presupuesto a estos rubros, limitando su capacidad para invertir en infraestructura, innovación y desarrollo económico. En respuesta a estos retos, el gobierno japonés ha comenzado a reasignar sus inversiones, priorizando la compra de bonos domésticos y el financiamiento de iniciativas que promuevan la resiliencia económica y el crecimiento sostenible. Este enfoque busca mitigar la volatilidad en los mercados globales y fortalecer la economía local, reduciendo su dependencia de factores externos y potenciando la inversión interna. Entre las medidas adoptadas se encuentran programas de estímulo para fomentar la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia energética y apoyar a las pequeñas y medianas empresas que representan una parte fundamental del tejido económico japonés. Además, Japón ha invertido en proyectos que buscan revitalizar regiones con alto índice de despoblación mediante incentivos para que las empresas se establezcan en esas áreas, promoviendo así la creación de empleos y una distribución más equilibrada de los recursos. También ha fortalecido su sistema educativo y programas de capacitación laboral para adaptar a su fuerza de trabajo a las nuevas demandas de la economía digital, un sector clave para asegurar su competitividad en el futuro. Este enfoque tiene un doble propósito. Por un lado, protegerse de las turbulencias del mercado global y por otro, sentar las bases para un crecimiento más robusto y equilibrado a largo plazo. La estrategia también incluye la diversificación de sus relaciones comerciales y la exploración de nuevas alianzas que le permitan reducir su exposición a los riesgos asociados con los cambios en las políticas monetarias y comerciales de las grandes potencias. En definitiva, Japón busca construir un modelo económico más resiliente y autónomo que le permita enfrentar con mayor eficacia los desafíos internos y externos que surjan en los próximos años. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene para el mercado global que Japón disminuya sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos? Este movimiento puede influir en el valor del dólar estadounidense y contribuir a un fenómeno más amplio conocido como desdolarización. Este término se refiere al proceso mediante el cual las economías internacionales buscan reducir su dependencia del dólar al diversificar sus reservas hacia otras monedas. Cuando un actor clave como Japón, uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro, vende una cantidad significativa de estos activos, los precios de los bonos disminuyen, lo que eleva sus rendimientos. Esto, a su vez, aumenta el costo de la deuda para Estados Unidos, haciendo que el dólar pierda atractivo como moneda de reserva global. Aunque las decisiones de Japón por sí solas probablemente no desestabilicen completamente al dólar, forman parte de una tendencia global hacia la diversificación de reservas. Países como China, Rusia y algunas economías emergentes también han comenzado a explorar alternativas al dólar para protegerse de la volatilidad geopolítica y económica. En resumen, Japón está ajustando su estrategia económica para adaptarse a un entorno global cambiante. Su movimiento es un reflejo de un cambio más amplio en las relaciones económicas internacionales. La gran incógnita es qué tan rápido y hasta qué punto otros países seguirán esta misma tendencia.
Un dólar fuerte complica aún más la tarea de mantener grandes reservas en esta moneda, lo que ha llevado a muchas naciones, incluido Japón, a explorar opciones más seguras y diversificadas. Este contexto subraya que la venta de bonos del Tesoro estadounidense por parte de Japón no solo responde a presiones económicas inmediatas, sino que también es parte de un fenómeno global más amplio. Aunque el impacto de Japón por sí solo puede ser limitado, una reducción significativa de sus inversiones en bonos de Estados Unidos y Europa podría tener consecuencias profundas para los sistemas financieros de ambas regiones. Cuando Japón vende grandes cantidades de bonos del Tesoro, se produce un fenómeno económico interesante. Al aumentar la oferta de estos bonos en el mercado, sus precios bajan, lo que eleva los rendimientos. Este incremento en los rendimientos puede desestabilizar los mercados financieros de Estados Unidos, afectando no solo los bonos, sino también las acciones y las monedas. En este escenario, los inversionistas se ven obligados a reajustar sus estrategias de cartera para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. El aumento en los rendimientos de los bonos también incrementa los costos de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos. Esto implica que una mayor parte del presupuesto debe destinarse al pago de intereses de la deuda, dejando menos recursos disponibles para áreas cruciales como infraestructura, educación o defensa. Si esta tendencia se prolonga, podría generar un ciclo de presión fiscal que limitaría la capacidad del gobierno para responder a crisis o financiar proyectos de desarrollo. Este tipo de movimientos financieros podría ralentizar el desarrollo económico a largo plazo en diferentes regiones. Sin embargo, los rendimientos más altos de los bonos estadounidenses también podrían atraer capital internacional hacia los mercados de Estados Unidos. Esto generaría una dinámica compleja, ya que la entrada de capital al mercado estadounidense podría provocar una salida de capital de otros países, debilitando sus economías y reduciendo el valor de sus monedas. Los bancos centrales de todo el mundo tendrían que ajustar sus políticas monetarias para mantener la estabilidad financiera en este nuevo entorno económico. Este ajuste podría incluir aumentos en las tasas de interés locales o medidas más estrictas para evitar que la fuga de capital genere desequilibrios significativos. En el caso de Europa, una venta masiva de bonos europeos por parte de Japón tendría consecuencias importantes. En primer lugar, un aumento en los rendimientos de estos bonos elevaría los costos de endeudamiento de los gobiernos de la Unión Europea, limitando su capacidad de inversión en áreas esenciales como la infraestructura, la salud y la educación. Esto se debe a que una mayor parte de los presupuestos nacionales se destinaría al pago de intereses de la deuda. Este aumento en los rendimientos también podría generar volatilidad en los mercados financieros europeos, afectando no solo a los bonos, sino también a las acciones y las divisas. En un escenario de incertidumbre, los inversionistas suelen reevaluar sus portafolios y trasladar su capital hacia activos más seguros o hacia mercados menos volátiles, lo que podría provocar una caída en los precios de las acciones y fluctuaciones en las monedas europeas. Un ejemplo concreto de esta situación ocurrió en el año 2022, cuando el Banco Central Europeo se vio obligado a ajustar su política monetaria para frenar la inflación, lo que provocó un aumento en los rendimientos de los bonos europeos del 0.5% a más del 3%. Este aumento encareció significativamente el costo de financiamiento de los países de la zona euro, ejerciendo una presión fiscal adicional sobre aquellos con una alta relación deuda-PIB, como Italia y Grecia. La situación es especialmente delicada en países con grandes cargas de deuda, ya que un aumento en los intereses podría obligar a los gobiernos a reducir sus inversiones en infraestructura, servicios sociales y otros programas esenciales para la población. Este tipo de recortes podría tener efectos negativos en el bienestar de la ciudadanía y en la estabilidad política de la región. Por otro lado, la venta masiva de bonos europeos también podría debilitar al euro frente a otras monedas importantes, como el dólar o el yen. Una depreciación del euro tendría un efecto mixto. Por un lado, las exportaciones europeas se volverían más competitivas en el mercado internacional, lo que podría beneficiar a los sectores exportadores. Sin embargo, el costo de las importaciones aumentaría, encareciendo productos básicos como alimentos, energía y tecnología, y exacerbando las presiones inflacionarias en la región. Otro aspecto relevante es el impacto en los bonos específicos emitidos por la Unión Europea,
considerados tradicionalmente como inversiones seguras. Una venta masiva de estos bonos podría ampliar los diferenciales de rendimiento respecto a los bonos alemanes, lo que reflejaría una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Este fenómeno ya se observó durante la crisis financiera de 2008, cuando los rendimientos de los bonos de algunos países europeos superaron ampliamente a los de Alemania, considerada la economía más estable de la región. Este escenario podría debilitar aún más la confianza de los mercados y agravar la inestabilidad financiera en la zona euro. La pérdida de confianza por parte de los inversionistas internacionales podría traducirse en una salida de capital aún mayor, lo que añadiría más presión sobre los gobiernos para implementar políticas de austeridad o aumentar impuestos, medidas que, a su vez, podrían desacelerar el crecimiento económico y generar descontento social. En términos generales, si Japón decidiera liquidar una parte significativa de sus tenencias de bonos europeos, las repercusiones serían considerables. Mayores rendimientos, costos de endeudamiento más altos, volatilidad en los mercados financieros y una posible devaluación del euro. Este escenario podría comprometer la estabilidad económica de la región y obligar a los países miembros de la Unión Europea a tomar medidas drásticas para proteger sus economías. Un aumento en los costos de endeudamiento significaría que los gobiernos tendrían menos margen para invertir en servicios esenciales y proyectos de desarrollo, ya que una mayor parte de sus presupuestos estaría destinada al pago de intereses. Esto podría frenar el crecimiento económico y aumentar la presión sobre las economías más vulnerables, como Italia y Grecia, cuyos niveles de deuda son particularmente elevados. Asimismo, una devaluación del euro podría tener un efecto dual. Si bien impulsaría las exportaciones europeas al hacerlas más competitivas, también encarecería las importaciones de bienes esenciales, lo que podría intensificar las presiones inflacionarias en la región. Esto obligaría al Banco Central Europeo a considerar medidas adicionales para evitar una mayor inestabilidad, como la compra de bonos para frenar la caída de sus precios o ajustes en las tasas de interés. En definitiva, una decisión de esta magnitud por parte de Japón sería un desafío significativo para la Unión Europea, que se vería obligada a equilibrar cuidadosamente sus políticas fiscales y monetarias para mantener la confianza de los mercados y proteger su recuperación económica. Aunque los bonos europeos son considerados inversiones seguras, una venta masiva de estos activos podría aumentar los diferenciales de rendimiento en comparación con los bonos alemanes, que son vistos como el estándar de estabilidad en la región. Este fenómeno ya se observó en episodios anteriores, cuando los rendimientos de los bonos de otros países europeos superaron ampliamente los de Alemania, generando una percepción de mayor riesgo. Este escenario podría desestabilizar aún más la confianza de los inversionistas internacionales y agravar la inestabilidad financiera en la zona euro. Si Japón decidiera liquidar una parte significativa de sus tenencias de bonos europeos, las consecuencias serían considerables. Mayores rendimientos, costos de endeudamiento más altos para los gobiernos europeos, volatilidad en los mercados y una posible depreciación del euro. Todos estos factores podrían socavar la estabilidad económica de la región, afectando su capacidad de recuperación y crecimiento. Además de estos desafíos financieros, el panorama político de Estados Unidos añade otra capa de complejidad. Con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca tras ganar las elecciones presidenciales, el enfoque proteccionista que caracterizó su mandato anterior podría resurgir con fuerza. Durante su administración previa, Trump implementó aranceles a las importaciones provenientes de Japón y otros países como parte de su estrategia para proteger las industrias estadounidenses y reducir el déficit comercial. El regreso de Trump al poder sugiere que este enfoque podría intensificarse, con una agenda centrada en renegociar acuerdos comerciales, imponer nuevas barreras arancelarias y priorizar la producción y manufactura local. Para Japón, este escenario representa desafíos importantes, ya que las tensiones comerciales podrían escalar, afectando sectores clave como el automotriz y el tecnológico, dos pilares fundamentales de su economía. Estas medidas no solo complicarían las interacciones bilaterales entre Japón y Estados Unidos, sino que también podrían generar incertidumbre en los mercados globales, alimentando la volatilidad y desatando ajustes en las cadenas de suministro internacionales. En contraste,
Una victoria de Kamala Harris habría significado la continuación de un enfoque multilateral similar al de la administración de Joe Biden, enfocado en reforzar las alianzas globales, reducir barreras comerciales y fomentar un entorno de cooperación internacional. Sin embargo, con el actual liderazgo de Trump, Japón debe prepararse para un entorno más adverso. Las políticas proteccionistas podrían redefinir las dinámicas comerciales y exigir respuestas estratégicas para mantener la estabilidad económica y preservar los lazos bilaterales. Esto podría incluir la diversificación de sus socios comerciales, explorando nuevas alianzas en Asia, Europa y América Latina para mitigar los efectos de estas políticas en su economía. Por otro lado, estas tensiones también podrían fortalecer la relación de Japón con otras economías asiáticas, como India o los países del sudeste asiático, que buscan consolidar su influencia y reducir su dependencia de las potencias tradicionales. Al diversificar sus relaciones económicas, Japón podría reducir su exposición a los vaivenes de la política estadounidense y aumentar su resiliencia frente a posibles crisis globales. El debate sobre el impacto del regreso de Trump al poder plantea interrogantes importantes. ¿Fortalecerán estas políticas la posición de Estados Unidos en el escenario global? ¿O, por el contrario, provocarán un aislamiento económico y un deterioro de las relaciones con socios clave como Japón? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Crees que las políticas proteccionistas beneficiarán a Estados Unidos o complicarán aún más su relación con economías aliadas? Nos encantaría conocer tu perspectiva. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.